Hay un silencio antes de que parpadeen tus párpados, un espacio tranquilo, aún intocado por el mundo, en ese sagrado intermedio, donde el sueño no ha terminado por completo y el cuerpo aún no ha reclamado su forma para el día. Algo extraordinario aguarda. Ese es el momento en que comienza la creación, no con esfuerzo, no con pensamiento, sino con el silencioso pulso de la identidad susurrando: «Este soy yo». Neville Goddard lo llamó el portal más potente del día, donde la asunción se solidifica en hecho no a través de la voluntad, sino a través de la quietud de la creencia impresa en el subconsciente antes de que la mente recuerde dudar. Sin embargo, la mayoría de la gente lo pasa por alto. Despiertan no en la riqueza, sino en una sombra del ayer. Antes de que sus pies toquen el suelo, su conciencia ya se extiende hacia el ruido. Mensajes, noticias, preocupaciones, la pesada gravedad de las tareas inconclusas. Sin darse cuenta, instalan el pasado en el presente. Resucitan la versión del yo que aún no cree que se le permite recibir. El momento era sagrado, pero se les escapó, y la carencia intervino para llenar el silencio. Pero tú estás aquí, porque algo en ti está listo para revertir ese ritual, porque estás cansado de despertar recordando lo que falta, cansado de ensayar una historia que ya no pertenece a tu alma. Joe Dispenza nos enseña que, al despertar, tu cerebro se vuelve altamente maleable, como arcilla húmeda. Los viejos patrones neuronales esperan tu señal: repetirme o reemplazarme. Si no eliges, tu biología lo hará. Reejecutará las emociones de ayer, reciclará los pensamientos de ayer y regenerará el campo vibratorio exacto que creó tu vida actual. No porque estés roto, sino porque aún no has reclamado tu modelo en el único momento que más importa. No se trata de forzar una mañana perfecta, se trata de recordar tu poder antes de que el mundo intente definir tu valía, antes de que se cuelen las dudas, antes de que se revise la cuenta bancaria, antes de que alguien te diga lo que debes arreglar, porque esta es la verdad. No te despiertas y luego empiezas a manifestar, te despiertas en la identidad que ya es la manifestación. Ese es el cambio. Así que te pregunto, si los primeros 5 minutos de tu día son el modelo, ¿qué versión de tú está diseñando tu realidad? ¿La que se siente rezagada o la que ya pertenece a la abundancia? Siente esa pregunta no en tu mente, sino en tu aliento. Deja que aterrice en tu pecho, deja que abra algo antiguo y listo, porque hoy no solo te despiertas, y todo comienza a alinearse a partir de ahí. ¿Por qué despertar en la carencia es una forma de recaída identitaria? No es tu alarma lo que te despierta, es tu memoria. El cuerpo se agita, la respiración regresa y sin darte cuenta te aferras al mismo yo que usaste ayer, el que aún cree que algo falta, el que abre los ojos no con paz sino con presión. Esto es lo que Neville refería cuando decía que nos resucitamos cada mañana, no de la forma en que deseamos, sino de la forma en que recordamos inconscientemente. Y así, la riqueza que imaginamos permanece pospuesta, porque el yo en el que entramos aún está un paso atrás. La verdad es que tus mañanas no comienzan en blanco. Tu cerebro pasa por delta, luego teta, luego alfa, estados donde la mente consciente está tranquila y el subconsciente escucha sin resistencia. Esto no es solo teoría espiritual, es neurobiología. Joe Dispenza lo llama una ventana de impresión, donde la sugestión es poderosa y la identidad es maleable. Pero lo que la mayoría de la gente hace en este espacio sagrado es reinstalar su código emocional familiar: estrés, urgencia, culpa, comparación. Y así, la química del pasado se convierte en la frecuencia del presente. Cuando te despiertas en la carencia, no es solo un sentimiento, es una decisión tomada silenciosamente a través de la repetición. Una decisión de ser la versión de ti mismo que aún duda, aún espera, aún busca, pero esa versión ya no eres tú. Es un eco, un hábito vestido de piel. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Intervienes, suavemente, silenciosamente, no con control, sino con conciencia, antes de que tus dedos toquen tu teléfono, antes de que tus ojos escudriñen la habitación. Te tomas 5 minutos.
solo 5, para recordar quién eres realmente, no quién el mundo espera, no quién solías ser, sino el que ya ha recibido, el que respira desde la abundancia, no para ella. No comienzas el día, lo estableces, como verter una base antes de que comience la construcción. Y esa base se construye sobre el sentimiento, no el esfuerzo, sobre la presencia, no el pánico. Que tu primera respiración sea intencional, que tu primer pensamiento sea una semilla, porque lo que sientes en esos primeros minutos de quietud dará forma a lo que ves en cada hora que sigue. Y si alguna vez te has preguntado por qué las cosas se repiten, incluso cuando tu deseo es puro, es porque la identidad siempre llega antes de la manifestación. Así que si te despiertas como el yo antiguo, la vieja historia te saludará como un reloj, pero si te despiertas como el que ya se ha convertido, el mundo no discutirá, responderá. Hay un susurro que llega antes de que el mundo hable, un pensamiento tan sutil que casi se te escapa. Aparece entre tu último sueño y tu primer movimiento. Ese primer pensamiento no es solo un pensamiento, es la orientación de toda tu brújula interna. Es la nota que establece el tono, la frecuencia que instruye a tu sistema nervioso, tus emociones, tu percepción de lo posible, y la mayoría de la gente lo regala sin saberlo. Ese primer pensamiento a menudo es robado por la urgencia. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Y si no funciona? ¿Ya voy retrasado? Estas no son preguntas, son códigos. Cada uno instala una versión de la realidad donde la riqueza es distante, el esfuerzo es pesado y aún no eres suficiente. Pero, ¿y si ese primer pensamiento se convirtiera en una puerta en lugar de un detonante? ¿Y si no fuera el recuerdo de los problemas, sino el eco de tu yo futuro llamándote suavemente a la alineación? Tu cerebro, en ese momento, no está filtrando, está recibiendo. Por eso los pensamientos ensayados, especialmente los practicados antes de dormir, regresan como mensajeros leales al amanecer. Joe Dispenza enseña que el subconsciente comienza a reensamblar la identidad en el momento en que la conciencia se despierta. Pero a menos que hayas plantado una nueva semilla la noche anterior, tu sistema se volverá por defecto al jardín antiguo, incluso si está lleno de malas hierbas. Por eso debes conocer tu ancla del pensamiento de la riqueza. Una sola frase que pertenece a tu futuro, una frase que practicas antes de dormir, no para memorizar, sino para encarnar, para que cuando el velo entre el sueño y la vigilia se levante, se eleve contigo. Algo como, ya estoy viviendo en abundancia, o mi éxito es la expresión más natural de quien soy, o simplemente, soy riqueza, antes de que el mundo lo demuestre. Cuando este es tu primer pensamiento, todo lo que sigue se colorea por él. Se convierte en el sistema operativo que arranca tu software mental para todo el día. Ya no estás reaccionando a la realidad, la estás creando. Ya no estás atrapado en los bucles de ayer, estás componiendo la frecuencia de lo que está por venir. No tienes que pensar más duro, solo tienes que pensar primero, antes de que el mundo interrumpa, antes de que la memoria regrese, antes de que el miedo tenga tiempo de disfrazarse de lógica. Y la hermosa verdad es, nunca eres más poderoso que en ese pensamiento silencioso que llega antes que cualquier otra cosa, porque ese no es solo el comienzo de tu día, ese es el momento en que te conviertes en quien realmente eres, la artista que despertó en una nueva realidad. Ella solía odiar la mañana. Antes de siquiera abrir los ojos, sentía una opresión en el pecho. Regresaba la familiar carga, la que susurraba, sigues atrás, no lo has logrado, nada ha cambiado. Era una artista talentosa, pero su mundo interior estaba gobernado por la escasez, no solo la financiera, sino también la emocional. La creencia de que su éxito era algo que debía perseguir, probar o ganar. Y cada mañana, como un reloj, su cuerpo recordaba el fracaso antes que la posibilidad. Pero algo cambió en su interior, no a través de un curso o un momento de revelación, sino por un memorándum de voz. 90 segundos. Eso era todo. Se grabó a sí misma, una noche, hablando como si ya fuera la creadora exitosa y próspera que anhelaba ser. No pretendiendo, sino convirtiéndose. No intentó sonar confiada. Habló suavemente, como si su yo del futuro le recordara una verdad que había olvidado. Soy una artista cuyo trabajo transforma vidas,
Mi presencia magnetiza oportunidades. Mi creatividad es moneda sagrada. Lo reprodujo cada mañana, antes de que el pensamiento pudiera resistirse, antes de que el día pudiera invadir. Y lentamente, algo se reconfiguró. No solo estaba escuchando, estaba recordando. Y lo que siguió no fue magia, sino alineación. Su postura cambió. Sus colores se volvieron más audaces. Sus correos electrónicos fueron más fáciles de enviar. Y en cuestión de semanas, fue invitada a exponer en un espacio que alguna vez consideró inalcanzable. No porque se hubiera convertido en alguien nuevo, sino porque había dejado de despertar como alguien del pasado. Esto es lo que significa instalar una firma auditiva de despertar, no una inyección de motivación, no un guión para impresionar a tu mente, sino una vibración para restaurar tu alma. Le habla directamente a la parte de ti que ya sabe, aquella que no necesita perseguir, solo recordar. Neville diría, tu único trabajo es sentirlo real, no después de la prueba, sino ahora. Y ella lo hizo, no con esfuerzo, sino con presencia. Dejó de despertar como su pasado y comenzó a elevarse como el amanecer, lenta, suavemente, pero con inevitabilidad. Porque cuando despiertas como aquel que ya posee, el mundo no discute, se transforma para encontrarte. Si esto resuena con una parte de ti que ya sabe, revisa el comentario fijado. Hay algo allí que tu yo actual no espera, pero tu yo futuro reconocerá. Cuidado con la trampa del quehacer a primera hora de la mañana. Existe una sutil ilusión que te roba el poder tan pronto como despiertas. Parece productividad, suena como motivación, pero en realidad es una trampa, un reflejo mental que dice, ¿qué necesito hacer hoy para arreglar mi vida? La lista de tareas pendientes se convierte en una máscara que oculta la verdad más profunda. La mayoría de nosotros despertamos no en nuestra identidad, sino en nuestra ansiedad. Creemos que a menos que actuemos, desempeñemos, logremos o produzcamos, aún no somos dignos de la riqueza que deseamos. Esta trampa es seductora. Susurra, debes empezar a correr ahora o te quedarás atrás. Pero ¿qué pasa si esa urgencia es la misma vibración que mantiene a raya la abundancia? Porque cuando te despiertas en modo tarea, evitas el paso más importante de la creación, el ser. Empiezas a resolver problemas que tu yo no alineado creó. Empiezas desde la carencia y luego te preguntas por qué el esfuerzo se siente pesado. No estabas destinado a vivir tu vida en una lista de verificación. No eres una máquina de logros, eres un campo de energía. Y la energía con la que empiezas tu día es la que resuena a través de cada hora. Por eso, en lugar de preguntar, ¿qué necesito hacer?, la pregunta más profunda es, ¿quién estoy siendo ahora mismo? ¿Cuál es la firma emocional que llevas puesta antes de que el mundo vea tu rostro? Empieza con la identidad, empieza con la esencia, empieza con un recordatorio de 3 líneas, no de tus tareas, sino de tu verdad. Algo como, soy la presencia serena que magnetiza el éxito. Soy quien camina en la riqueza interior. Soy la frecuencia a la que la vida responde. Esta es tu lista del ser, no una fantasía, una frecuencia, no algo que logras, algo que permites. Neville diría, asume el sentimiento del deseo cumplido, no más tarde, ahora. Y esta asunción no es un ejercicio mental, es una afirmación emocional, una corona vibratoria. No la ganas a través del rendimiento, la llevas puesta porque ya es tuya. Cuando eres antes de hacer, tus acciones fluyen desde la alineación, no desde el pánico. Tus decisiones llevan el aroma de tu futuro, no el peso de tu pasado. Y lo que antes se sentía como trabajo duro, ahora se siente como resonancia, porque ya no estás intentando convertirte. Simplemente estás expresando quién ya eres. Así que antes de revisar tu lista, revísate a ti mismo. No al que eras ayer, sino al que ya sabe. La abundancia no es algo que persigues, es algo que recuerdas. Y comienza en el momento en que te levantas, no para hacer, sino para ser. La expectativa no es neutral, es el arquitecto silencioso de lo que tus ojos verán pronto. Cada mañana, cuando tu conciencia reingresa al cuerpo, busca instrucciones. No instrucciones de movimiento, sino de significado. ¿Quién soy hoy?, pregunta. Y la respuesta rara vez es consciente.
está incrustada en el residuo emocional de la noche anterior. Aquí es donde comienza el hábito invisible, no en el comportamiento, sino en la creencia. El efecto Pigmalión revela esta verdad. Lo que esperas de ti mismo se convierte en una profecía. Si esperas lucha, tu sistema nervioso se prepara para la resistencia. Si esperas facilidad, escanea el mundo en busca de fluidez. No ves el mundo como es, lo ves como se te instruye creer, y esas instrucciones comienzan antes del amanecer. Pero aquí está la paradoja. La mayoría de la gente intenta reprogramar sus días durante el día. Luchan contra un impulso ya puesto en marcha. Nadan contracorriente, en un río que sin saberlo ellos mismos vertieron. El secreto no está en la corrección, sino en la preparación. No intentar controlar la mañana cuando llega, sino sembrarla la noche anterior. Por eso, el último pensamiento antes de dormir tiene más poder que todos los planes que escribes, porque a medida que te adentras en Teta, donde la imaginación se convierte en instrucción, tu subconsciente escucha sin filtro. No pregunta si lo que sientes es lógico, pregunta si se repite. Así que cuando escribes una línea de identidad antes de acostarte, no como una tarea, sino como una tierna ofrenda, empiezas a escribir el guión de tu mente matutina. No metas, no exigencias, solo una verdad con la que deseas despertar. Despierto como aquel que ya recibe. Me levanto como la encarnación del desbordamiento. Ya no estoy esperando, estoy dando la bienvenida. Y cuando esa línea se vuelve familiar, entra en el paisaje onírico. Y cuando te despiertas de nuevo al amanecer, tu ser sabe a dónde regresar. Neville enseñó que la imaginación es el lenguaje de Dios, y Dios escucha mejor en el silencio. Así que deja que tu noche se convierta en una conversación con el amanecer. Deja que tu realidad interior ensaye lo que la exterior pronto reflejará, porque los roles que interpretas en el sueño se convierten en los personajes de tu día. No eres solo el soñador, eres el autor, y cuando esperas que tu mañana sea rica en significado, el universo responde no con coincidencia, sino con coherencia. Así que esta noche, que el guión comience, y mañana, deja que tu cuerpo recuerde lo que tu alma ya sabe. No te estás despertando para convertirte, te estás despertando como aquel que ya es. Sucede en el momento más pequeño. Tu mano se extiende hacia tu teléfono. Antes de que la respiración se profundice, antes de que tu cuerpo recuerde cómo se siente estar vivo, ya estás buscando algo, un mensaje, un número, una notificación. Yace debajo de esa acción una creencia silenciosa. No estoy completo hasta que algo me responda. Esto no es simplemente un hábito, es un ritual de carencia, repetido diariamente, interiorizado por completo y casi nunca cuestionado. Cada mañana, el sistema nervioso aguarda instrucción, no del exterior, sino de ti. Y cuando la primera señal que envías es de dependencia externa, instalas una frecuencia de ausencia, de separación, de escasez. Le dices al universo sin palabras, necesito que algo me cambie. Pero esa es la gran inversión, porque la abundancia nunca empieza de afuera hacia adentro, comienza de adentro hacia afuera. Este hábito invisible, revisar, navegar, buscar, no solo distrae, restablece tu vibración en modo de persecución. Desencadena un ciclo de dopamina que dice, a menos que me vean, no existo. Pero la riqueza, la verdadera riqueza, comienza en la dirección opuesta. Comienza en la quietud de no necesitar, en la claridad de ser suficiente antes de que el mundo lo demuestre. Imagina plantar una semilla en la tierra y luego desenterrarla cada 5 minutos para ver si está creciendo. Eso es lo que este hábito le hace a tu manifestación. Plantas la frecuencia de la abundancia y luego la interrumpes con validación externa, no porque seas débil, sino porque te han enseñado a confundir la estimulación con la alineación. Pero existe otro camino, uno de pausa sagrada. Retrasas el ruido, no para castigarte, sino para regresar a tu centro. Te das 30 minutos, suficiente tiempo para instalar la frecuencia de quien realmente eres, antes de que el mundo proyecte quién cree que deberías ser. En ese espacio, te anclas, no para probar, sino para recordar. Te conviertes en tu propia señal,
tu propia respuesta, y desde esa quietud interior, el exterior empieza a reorganizarse, no para rescatarte, sino para reflejarte. Neville no nos enseñó a atraer, nos enseñó a asumir, y la asunción no necesita confirmación, solo necesita presencia. Así que cuando te despiertes mañana, siente esta pregunta no con tu mente, sino con tu cuerpo. ¿Estoy buscando pruebas o estoy descansando en el saber? Porque lo que haces en esos primeros minutos silenciosos importa. No solo da forma a tu día, da forma a tu identidad, y el ser que ya no está buscando es el ser que finalmente está listo para recibir. ¿Por qué no puedes mantener la vibración de la riqueza todo el día? ¿Y cómo solucionarlo? Comienzas el día con buenas intenciones, una bocanada de gratitud, una afirmación susurrada, una visión gentil de la vida que estás creando. Pero entonces algo cambia. Las horas transcurren y la sensación se desvanece. Al mediodía vuelves a reaccionar, vuelves a dudar, te aferras a algo que te devuelva a la alineación. No es que carezcas de fe, es que la chispa de la mañana no fue lo suficientemente profunda para sostenerte. La verdad es que la intención sin emoción se disuelve. La visualización sin encarnación se convierte en fantasía. Puedes decir las palabras, pero si no viven en tu aliento, tu postura, tu química, no se imprimen. La neurociencia confirma lo que los místicos siempre supieron. Tu cerebro se reconecta a través de la repetición más la intensidad emocional. Uno sin el otro es como un relámpago sin trueno, luz pero sin sonido, un vistazo pero sin transformación. Por esto, tu identidad de abundancia debe moverse a través de tu cuerpo, no solo tu mente, porque el cuerpo es el subconsciente. El cuerpo es la prueba. El cuerpo guarda el eco de tus creencias mucho después de que tus palabras se hayan desvanecido. Entonces, si quieres que tu vibración perdure, debes entretejerla en la sensación, en el ritmo, en la respiración. Cada mañana, no solo te sientes y piensas en la abundancia, sumérgete en ella, exprésala, muévete con ella. Deja que tu respiración coincida con la energía del desbordamiento. Deja que tu voz lleve la resonancia de alguien que ya la tiene. Deja que tus hombros carguen con el recuerdo de ser elegido, no de perseguir. Este es el circuito de despertar en la abundancia, un ritual no de esfuerzo, sino de integración. Solo unos minutos donde la mente, el corazón y el cuerpo están de acuerdo. Esto es lo que soy ahora. Neville dijo, debes entrar en el sentimiento del deseo cumplido, y sentir no es pensar. Sentir es físico, sentir es emocional, sentir es experiencial. Así que no solo imaginas la riqueza, respiras como si la riqueza fuera tu línea de base, te mueves como si la certeza estuviera en tus músculos, hablas como si tu voz llevara la firma de la llegada. Esto no es una actuación, es práctica. Practica convertirte en la frecuencia que tu futuro ya reconoce. Practica permanecer en el estado el tiempo suficiente para que se arraigue, porque la abundancia no llega a quien la desea, se queda con quien la encarna. Así que si te ha costado mantener la vibración, no es un defecto, es solo una señal. Tu cuerpo pide ser incluido, y una vez que lo esté, ya no necesitarás recordar la sensación. Te convertirás en ella, y lo que te conviertes se convierte en tu realidad, una y otra vez, sin esfuerzo, sin persecución, solo resonancia, solo retorno. Antes de que comenzara el ruido del mundo, antes de que llegaran los mensajes y antes de que el día tomara forma, los estoicos se sentaban consigo mismos, en silencio, en presencia, en elección. No se despertaban preguntándose qué sucedería ese día, preguntaban quiénes serían dentro de él. No se preparaban para reaccionar, se preparaban para permanecer. Esto no era desapego, era una conexión sagrada. El conocimiento de que, si bien no podían dominar los vientos, podían convertirse en la montaña que los resistía. Y esa elección, hecha antes del amanecer, era su mayor forma de riqueza. Vivimos en una época que venera el movimiento. En el instante en que se abren los ojos comienza la carrera. Metas, métricas, plazos, bucles de comparación. Podrías creer que estás siendo productivo, pero a menudo simplemente te dejas llevar.
arrastrado por una frecuencia que comienza fuera de ti y atrae tu identidad a su órbita. Pero ¿qué pasaría si ese mismo impulso fuera la verdadera ilusión? ¿Y si ser reactivo a primera hora de la mañana no fuera natural, sino condicionado? ¿Y si el mismo poder que has estado persiguiendo todo el día estuviera destinado a ser reclamado incluso antes de que comenzara el día? Los estoicos entendieron algo que hemos olvidado, que el mundo exterior no decide tu estado interior. El estado interior decide cómo experimentas el mundo. Se levantaban con contemplaciones como ¿qué está verdaderamente bajo mi control hoy? Y ¿quién estoy dispuesto a ser incluso si nada sale como quiero? Estos no eran solo ejercicios mentales, eran anclajes vibratorios, una armadura emocional no contra el mundo sino para el alma. No pedían facilidad, pedían claridad. No oraban por consuelo, practicaban la presencia. Y esto es lo que realmente significa despertar en abundancia. No despertar con una agenda completa, sino despertar con un yo completo. Significa comenzar no desde la prueba, sino desde el principio. No desde los resultados, sino desde la identidad. Porque si tu mañana depende de lo que dice el teléfono, de lo que muestra el mercado, de lo que alguien te envía por mensaje de texto, entonces estás viviendo como un respondedor, no como un creador. Y la creación no puede comenzar desde la duda, debe comenzar desde la dirección. Y la dirección, cuando se establece temprano, tiene el poder de dar forma a todo el campo de la experiencia. ¿Ves? Tus primeros pensamientos no son solo cognitivos, son químicos. Tu identidad, tu energía, tu fisiología, todo responde a las señales que emites al despertar. Si emites anticipación, tu sistema nervioso se prepara para recibir. Si emites preocupación, tu sistema se prepara para la defensa. Los estoicos no tenían neurociencia, pero tenían conciencia. Y la conciencia, cuando se practica, se convierte en la tecnología espiritual más avanzada que podrías usar. Entonces, ¿qué significa despertar con soberanía? Significa que tu valor está establecido antes de que llegue el primer correo electrónico. Significa que tu respiración es profunda y constante, no porque todo esté bien, sino porque has elegido comenzar como alguien que ya está bien. Significa que lo externo no domina tu enfoque. Tú dominas lo que entra en tu conciencia. Y sí, esto es una práctica. Puede que al principio no se sienta natural. Podrías sentirte arrastrado de vuelta a bucles de escasez, de demostrar, de presión. Eso no es fracaso, es residuo. Residuo de una vida de reacción, no de recuerdo. Pero cada mañana es un nuevo umbral. Un portal donde puedes elegir de nuevo. ¿Me levantaré como una reacción o me levantaré como un punto de referencia para la realidad en la que me estoy convirtiendo? Tu mantra de soberanía matutina no es un mantra en el sentido tradicional. Es un espejo vibracional, una sola línea que te devuelve a la esencia. Quizás suene como comienzo desde la plenitud, no desde la búsqueda. O creo no para recibir, recibo porque creo. O simplemente soy el punto quieto dentro de la tormenta. Neville podría no haber usado lenguaje estoico, pero vivió la misma verdad, que el mundo exterior se reorganiza para reflejar tu asunción interna, y la asunción que tiene el mayor poder es la que instalas mientras el mundo aún está en silencio. Así que mañana, antes de que el mundo te atrape, escucha, no a las voces de afuera, sino a la de adentro que recuerda, la que no necesita permiso para sentirse valiosa, la que no necesita perseguir la calma, porque ya lo es. Así es como despertaban los estoicos, así es como despierta tu ser superior, y así es como comienzas a caminar por la vida, no como alguien que espera la alineación, sino como alguien que la trae con cada respiración. Hay una cruel paradoja en la que tantos viven sin siquiera cuestionarla. Miran su cuenta bancaria a primera hora de la mañana y a partir de ese número deciden quiénes son, valiosos o no, seguros o en peligro, en el camino o quedándose atrás. En una fracción de segundo, toda su identidad se externaliza a dígitos en una pantalla, pero esos dígitos no son la verdad. Son ecos, reflejos de creencias pasadas, asunciones pasadas, vibraciones pasadas. No son la causa de tu riqueza, son el resultado.
y la causa comienza de nuevo cada mañana, en los espacios invisibles entre el pensamiento y la respiración. Neville Goddard enseñó que el mundo exterior no es más que un espejo retardado de tu estado interior, lo cual significa que sin importar lo que aparezca en tu cuenta bancaria, en tu bandeja de entrada o en tu línea de tiempo, no tiene autoridad sobre lo que eliges ser. Pero esta elección no es conceptual, se siente, se vive, debe instalarse como una frecuencia, no analizarse como una idea. Y ahí es donde entra el modelo de 3 pasos, no como una técnica para arreglar algo roto, sino como un simple retorno al poder que ya posees. Una fórmula matutina que te ancla en la identidad de la abundancia, antes de que la realidad tenga la oportunidad de distraerte. 3 pasos, hechos con intención, sentidos en el cuerpo, elegidos en silencio. El paso 1 es interrumpir. Este es el momento en que rompes el automático, el momento en que atrapas a la mente mientras busca el pasado, antes de que verifique, compare o calcule. No discutes con los pensamientos, simplemente haces una pausa, respiras, interrumpes el bucle. Incluso 10 segundos son suficientes. Esta pausa no es vacío, es poder. Es el espacio sagrado donde puede entrar una nueva identidad. El paso 2 es insertar. En ese campo silencioso colocas algo nuevo, una identidad elegida, no algo aspiracional, algo ya verdadero en el reino energético. Soy aquel a quien la riqueza fluye naturalmente. Vivo en la frecuencia de la suficiencia. Mi existencia es prueba de valor. No solo dices estas palabras, las sientes como si ya estuvieran codificadas en tu aliento. Las dejas surgir no del pensamiento, sino de la presencia. El paso 3 es integrar. Aquí es donde la nueva identidad entra en el cuerpo, a través de la sensación, a través de la repetición, a través del movimiento suave, el tacto o el sonido. Tal vez colocas una mano en tu corazón, tal vez te balanceas ligeramente mientras hablas, tal vez visualizas una luz que llena tu pecho mientras dices tu mantra en voz alta. Esto no es actuación, es resonancia. Le estás enseñando a tu sistema nervioso que este estado es seguro, familiar, real. Todo este proceso puede llevar 6 minutos o menos, pero su efecto se extiende a lo largo de todo tu día, porque cuando comienzas como quien ya es, el mundo no tiene que convencerte. No buscas señales, te conviertes en la señal. No persigues la alineación, la irradias. Y el mundo exterior debe responder, no porque lo hayas forzado, sino porque no tiene más remedio que reflejar la verdad que has elegido en tu interior. Esta es tu secuencia sensorial de despertar a la riqueza. No depende de la motivación, no depende de lo que ves en lo físico, depende únicamente de tu disposición a ser la causa de nuevo. Y cuando eso se convierte en tu nuevo ritual, mañana tras mañana, algo extraordinario sucede. Las cifras comienzan a cambiar, no porque las persigas, sino porque te convertiste en la frecuencia a la que pertenecen. Verás, la realidad no responde a tu saldo bancario, responde a tu transmisión, y la transmisión más magnética se hace no con esfuerzo, sino con presencia, no con desesperación, sino con certeza interna. Así que mañana cuando abras los ojos recuerda, la riqueza no es algo que buscas, es algo que te conviertes al despertar, y cuando despiertas en la riqueza, incluso si nada ha cambiado, todo comienza a hacerlo. Si dominas la mañana, multiplicas el dinero. La forma en que te despiertas no es neutral, no es casual, es creación. Neville Goddard dijo que el estado que asumes al despertar gobierna tu día, porque ese momento es tu acceso más directo al subconsciente. Antes de que se acumulen los pensamientos, antes de que los roles regresen, estás tú, puro, receptivo, listo para instalar tu vieja historia o tu nueva identidad. Joe Dispenza nos recuerda que el cerebro es más reprogramable en esos primeros minutos. La química de la identidad es fluida, y si no eliges conscientemente quién eres, el pasado elegirá por ti. Eso no es debilidad, es predeterminación. Y no estás aquí para predeterminar, estás aquí para diseñar. Tu riqueza no se construye por la fuerza, se construye por la frecuencia.
Y la frecuencia más magnética nace antes de que el mundo interrumpa. Nace en cómo respiras, cómo te sientes a ti mismo, cómo eliges, incluso antes de la acción, ser el que ya tiene, el que ya es. No se trata de perseguir el resultado, se trata de transmitir la realidad a la que perteneces. No al mediodía, al amanecer, cuando el velo es más delgado y tu alma está más cerca de la memoria. Así que haz una pausa cada mañana antes de que el mundo llegue. No esperes señales, sé la señal. No te apresures a producir, siéntate en la presencia. Porque si dominas esa hora sagrada, si te despiertas con la verdad en lugar de la tensión, no necesitarás multiplicar el esfuerzo, multiplicarás la resonancia. Y la resonancia, no el trabajo, es lo que atrae la riqueza a tus manos, silenciosamente, consistentemente, poderosamente, como el amanecer, constante e incuestionable. Sale, y tú también, y el mundo inevitablemente sigue. Ahora, si este mensaje tocó algo real en ti, revisa el comentario fijado. Algo allí está esperando conocer la versión de ti que ya está llegando.